La internacionalista Marta Hochmann analiza el escenario mundial en el que una nueva confrontación entre Rusia y Estados Unidos alarma a millones. Esta noche, Marta Hochmann en La Pura Verdad. Marta, ¿existe una nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia? No, yo no diría que realmente existe una guerra fría. Creo que es una guerra con bastante fuego, calor. Sí, claro. Exactamente. Aunque tampoco creo yo que llegue a las cuestiones militares, ¿no? Yo creo que, de hecho, es una tendencia... Bueno, hemos visto ya misiles volando por el aire. Sí, también hemos visto, por ejemplo, en Siria que hubo, digamos, indirectamente enfrentamiento entre lo que son las tropas estadounidenses y tropas rusas, pero eso no creo que sea una esencia de este conflicto. Fue más bien por allí en Siria cuestiones de simplemente de blancos equivocados. Yo creo que en realidad la esencia de este conflicto es que Rusia está peleando por situarse como la potencia o por lo menos una de las principales potencias mundiales, es decir, recuperar su papel histórico. Entonces, todos los medios que Rusia utiliza, finalmente el objetivo es situarla en el centro de debates y de asuntos internacionales como un país fuerte. Déjame poner un poco de contexto, digamos, para que las personas que nos miran puedan agarrar mejor el tema. Estados Unidos y Rusia están enfrentándose porque Estados Unidos está acusando al régimen de Bashar al-Assad en Siria de poseer armas químicas. Y Siria es un aliado de Rusia. En consecuencia, Rusia está protegiendo a Siria, por así decirlo. Esto ha producido incluso algún enfrentamiento bélico. Sí, yo creo que de hecho hay que entender que Rusia se enfrenta al occidente. De allí que, por ejemplo, no es solamente Estados Unidos, es también, por ejemplo, Reino Unido, con el caso de envenenamiento del exagente Skripal. Sí, Skripal, exagente ruso. Y en Siria, de hecho, las acciones de Estados Unidos están fuertemente apoyadas por Francia y por Reino Unido. Reino Unido es un aliado tradicional de Estados Unidos. Francia, en cambio, frecuentemente, de hecho, se oponía a las medidas de Estados Unidos, como por ejemplo fue el caso de Irak, recuerdan, con el presidente Bush hijo. Entonces, sí vemos que este frente que se está formando o esta nueva configuración de las fuerzas implica, de hecho, enfrentamiento de Rusia contra los principales actores occidentales, que es Estados Unidos, Unión Europea, en cierta forma, y, claro, las principales potencias europeas, que es, por ejemplo, Francia, que Reino Unido. Marta, para comprender un poco mejor el contexto, ¿de qué manera eso nos afecta hoy, aquí, ahora? Yo creo que el principal riesgo es que las cosas se van a salir del control, van a rebasar lo que son las intenciones de los principales actores, que es Putin y Trump. Putin es un político muy frío, muy racional, muy calculador. Sin embargo, el envenenamiento de Skripal sugiere que hay actores en el Kremlin que ya no obedecen directamente órdenes de Putin. Y por otro lado, en el caso de Estados Unidos, pues tenemos a Donald Trump, quien no es un político, es un empresario, es un hombre de espectáculo que gobierna a una potencia militar más importante en el mundo, y sus declaraciones o sus acciones pues, pueden inducir un choque que de hecho ya lo estamos viendo, que por ejemplo la población de Siria o en general la región de Medio Oriente, pues se está desestabilizando por lo que son acciones y decisiones de Donald Trump. Además de cuestión de Siria, bueno, en el conflicto de Siria también está implicado Irán, y recuerdas que Trump también se salió prácticamente del acuerdo con Irán, entonces también se puede
pues aumentar o puede escalar la tensión nuclear en la región de Medio Oriente. A eso iba fundamentalmente, porque cuando tú hablas de que se sale de control, quiero saber cuál es la consecuencia de esa pérdida de control y de esta... Voy a banalizar un poco la descripción de esa especie de pelea entre machos alfa, digamos, ¿no? Y evidentemente siempre hay lo que ellos llaman víctimas colaterales, ¿no? Entonces, una víctima que yo no llamaría colateral, una víctima trágica, evidentemente es la población en Siria, la población civil. Pero en el caso de Medio Oriente, pues todos sabemos, es una región muy volátil. Si realmente Irán aprovecha la hostilidad de Trump y regresa a la carrera nuclear, entonces evidentemente tenemos potencialmente incluso un enfrentamiento nuclear, quizá de dimensiones limitadas, pero sería un incidente gravísimo entre lo que es, por ejemplo, Irán y lo que, por ejemplo, es Israel. Y evidentemente también desde el punto de vista, por ejemplo, Occidente, desde el punto de vista de Europa, pues vemos que el conflicto en Siria, relacionado, claro, también con el Estado Islámico, ha aumentado la presencia de los grupos terroristas o de personas, no necesariamente grupos, en Europa, que a su vez desencadenan lo que es esta cuestión de discriminación, de xenofobia. Claro. También, nada más, otra cuestión que se menciona, pero quizá a corto plazo no parece tan trágica, pero se está debilitando la democracia. Yo creo que otro riesgo es... Es igualmente trágico, claro que sí. Exactamente, que pasemos a regímenes autoritarios en una región, digamos, Occidente, que siempre defendía la democracia como el régimen deseado. Y eso podría promover, evidentemente, el auge de autoritarismo en otras regiones del mundo. Déjame entender por qué están Putin y Trump peleándose cuando hay serias sospechas de que son aliados, incluso de la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en favor de Donald Trump. ¿Están mintiendo? ¿Están actuando? No. Yo creo que hay que ver el panorama más amplio. Yo creo que eso empezó con la intención de Rusia, que es una intención mucho más amplia, de promover en el Occidente gobiernos precisamente radicales. Trump en cierta forma es radical, aunque es de Partido Republicano tradicional. Y entonces, durante la campaña, evidentemente apoyaban a lo que era la campaña de Trump, porque pues a Clinton, claro, ya la conocían incluso. Y evidentemente Trump, según mi interpretación, estaba tan, digamos, ávido de ganar las elecciones que vio la oportunidad de la interferencia rusa como una oportunidad pues, para aumentar sus probabilidades. Entonces, yo creo que Trump simplemente, claramente el equipo de Trump, que pues era un equipo, por ejemplo, de su cuñado, ¿no? Y su yerno. Y su yerno, perdón, su yerno. ¿Qué experiencia política? Pues ninguna, ¿no? Entonces, pensaron que aceptar esta ayuda no iba a tener las consecuencias. Pero claro, también hay que entender que una vez que ganó Trump, por ejemplo, recuerdas que hubo una serie de protestas en contra de Trump, por ejemplo, de las mujeres. Esas protestas eran apoyadas también por Rusia. Y Rusia también apoya pues, esas causas en Estados Unidos que nos parecen pues, hasta improbables, por ejemplo, la independencia de Texas, ¿no? La cuestión es que Rusia lo que está promoviendo es una desestabilización. Exactamente, está promoviendo cualquier fuerza radical, cualquier opción que precisamente no tiene apego a los ideales democráticos. ¿Por qué? Porque para Rusia ser potencia significa debilitar la posición de potencia del Occidente. Y una potencia tiene dos formas de ejercer el poder duro, que es la cuestión militar, y el poder suave, que es lo atractivo. Y evidentemente Rusia, con Putin, apenas está saliendo de la imagen de crisis, de destrucción, de corrupción. Entonces no es muy seductor que digamos, está apelando a la fuerza.
está apelando a la fuerza, pero también tiene todo un programa que es un programa, digamos, que él presenta como autoritarismo suave, que claro que es muy atractivo para muchos regímenes. Nada más antagónico que autoritarismo suave. Pues lo conocemos, ¿no? De historia de México, por ejemplo, ¿no? Evidentemente para para regímenes de Medio Oriente, África, Latinoamérica, Asia, esa es una opción, ese es un proyecto interesante. De hecho, si tú observas, por ejemplo, la Unión Europea, hay países como, por ejemplo, Italia, ahora con el movimiento de 5 estrellas, Grecia, que son sociedades, pues, en cierta forma afines a lo que son estos ideales. Hay partidos políticos como, por ejemplo, el Frente Nacional de Marine Le Pen, que claramente Putin dice, pues estamos muy cercanos en cuanto a la ideología. Sí, es correcto. Estados Unidos dice que intensificará las sanciones hacia Rusia. Todavía no sabemos el detalle de qué significará esto. Y Rusia, aún sin conocer ese detalle, dice, las contestaremos, es decir, responderemos a esas sanciones. ¿Qué podemos esperar? Ahí yo creo que ya es difícil aumentar las sanciones de forma significativa. ¿Por qué? Porque las sanciones más duras se impusieron a Rusia después de la anexión de Crimea en el 2014. Y en el sentido, bueno, ahí son sanciones económicas, son sanciones financieras que sí están estrangulando a Rusia o bueno, la están poniendo en una situación difícil, ¿no? Desde el punto de vista diplomático, con la expulsión de los diplomáticos de Estados Unidos, de 14 países europeos, de Australia, pues las sanciones diplomáticas pueden aumentar, por ejemplo, puede aumentar la lista de las personas non grata en esos países, pero digamos, eso es totalmente simbólico. Y sanciones militares en realidad no aplican porque la tecnología, evidentemente rusa, no depende de la tecnología estadounidense. Por ejemplo, Rusia está en Siria no solamente porque apoya el régimen de Bashar el-Assad, que claramente lo hace, pero también su participación es para Rusia una oportunidad de desarrollar nueva generación de armas. Claro, es correcto. Y eso le da una opción de también levantar su economía a través de lo que es venta de armas. Entonces, yo creo que Rusia sí está buscando formas reales de contrarrestar lo que son las sanciones. Más allá de cuestiones de declaración, yo creo que las sanciones van a ser, como decirlo, una cuestión discursiva, una cuestión de que hay que hacer algo. O un símbolo, ¿no? Exactamente, exactamente. Déjame brindar contigo, Marta, por la paz. Pues por la paz.